Los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. Prolongadas sequías, inundaciones descontroladas, provocadas por lluvias extremas, huracanes, deshielos, olas de frío o de calor intenso son algunos de los fenómenos meteorológicos que sacuden la Tierra. Los expertos nos dicen que estamos delante del cambio climático, que como consecuencia tendrá la desaparición de especies, la desintegración de muchos ecosistemas, la escasez de agua, los movimientos migratorios a causa de la hambruna. ¿Podemos decir que la humanidad se encamina hacia el fin del mundo? Me atrevería a afirmar que así es. Pero vamos a analizar brevemente lo que nos dice la doctrina espírita. En la actualidad, qué duda cabe, estamos viviendo una crisis sin precedentes, evidenciada, entre otras muchas cosas, por el cambio climático, el agotamiento de los combustibles fósiles, la crisis del agua y la creciente brecha de desigualdad. Todo ello nos habla de que estamos en un tiempo de grandes cambios, de grandes desafíos y de transformaciones. Pero no solo eso, estamos también delante de una etapa de gran aprendizaje para la humanidad. Qué duda cabe que en este siglo disfrutamos de un amplio desarrollo tecnológico e intelectual como antes nunca hemos conocido, que proporciona para toda la humanidad una vida más confortable y saludable, gracias al creciente saber científico. Sin embargo, como seres humanos, aún no alcanzamos las cuotas de desarrollo moral que hubieran impedido que ciertos modelos culturales y económicos basados en el materialismo y consecuentemente en el consumismo, cuyos fundamentos son principalmente el egoísmo, el orgullo, la avaricia, se instalaran en nuestras sociedades, esquilmando, destruyendo y agotando nuestro planeta. El deseo humano es ilimitado. Por eso, cuando ese deseo se libera a escala global, todos los bienes de la Tierra son insuficientes para satisfacerlo. Así, nuestro planeta se ve abocado a la implosión. Los límites físicos del planeta, insuficientes en comparación con la magnitud de nuestro deseo, de nuestras necesidades superfluas, son evidentemente los límites naturales. Y los recursos globales se ven peligrosamente reducidos. En la pregunta 716 del Libro de los Espíritus, estos nos dicen que el hombre es insaciable, que la naturaleza le ha trazado el límite de sus necesidades mediante su organización. Con todo, los vicios han alterado la constitución del hombre y crearon en él necesidades que no son reales. Como consecuencia lógica de todas estas cuestiones han surgido los modelos de desarrollo y consumo actuales. Los desastres naturales, el cambio climático, la contaminación atmosférica del aire y del agua, la injusticia social, el empobrecimiento de tantos pueblos, entre otros problemas sociales y medioambientales, proceden de estos modelos insostenibles de producción y consumo, fomentados por una economía que se apoya en el eternamente insatisfecho materialismo. Este panorama se nos presenta preocupante y yo diría que desolador. Sin embargo, los espíritus nos recuerdan que en la naturaleza todo se encadena, que todo se eslabona solidaria y armónicamente en la creación en base a las leyes divinas que la sustentan, por lo que nada más lejos de pensar que el expolio de la madre tierra, de la madre naturaleza, podríamos salir indemnes, pues hacemos parte de ella, somos parte del planeta que nos cobija, que nos acoge. Existe aquí entonces la ley de causa y efecto. Así, en la pregunta 717, ¿qué pensar de los que acumulan los bienes de la tierra para procurarse lo superfluo en detrimento de quienes carecen de lo necesario? Los espíritus superiores, de una manera tajante y clara, responden
que ignoran la ley de Dios y que habrán de responder por las privaciones que hayan hecho sufrir a otros. Nosotros somos parte de esa creación y lo que hagamos con ella redundará, para bien o para mal, en nosotros mismos. En la condición de espíritus encarnados tenemos como misión colaborar y contribuir con la providencia divina para mejorar nuestros ambientes, nuestras sociedades, nuestro mundo. Sucede que el hombre ignora las leyes divinas y escoge el camino del orgullo, del egoísmo, pasando a explotar y sacar partido de las personas, del medio ambiente y, en definitiva, de esa creación de la que hace parte. En estos tiempos en los que estamos iniciando, según las informaciones de los espíritus, la era de regeneración ya descrita en la Génesis por Allan Kardec, los espíritas tenemos un compromiso con la justicia y la paz, abriendo un nuevo y luminoso horizonte en el que debemos cuidar del medio ambiente, integrándolo como una parte fundamental y necesaria para la dignidad de la vida en la Tierra en todas sus formas y expresiones. Volviendo a la pregunta inicial, ¿estamos ante el fin del mundo? Decimos que sí. Estamos ante el fin del mundo que hemos conocido hasta ahora, ante el fin del modelo materialista que, como los espíritus nos informan, es la causa de todos los dolores y de todos los padecimientos humanos. Hoy en día afrontamos fuertemente las consecuencias de una humanidad alejada de la comprensión y de la vivencia de las leyes divinas y universales. El espiritismo nos trae una propuesta ecológica y el derrotero para la transformación global. Nos muestra cuál es nuestro papel en el universo como hijos de Dios y co-creadores, con el superpoder de cambiar los rumbos de nuestra existencia y la relación con el planeta desde que nos alineemos con las leyes divinas. Necesitamos liberarnos de una vez por todas de las exigencias que nos impiden implantar la solidaridad y la fraternidad como modelos de vida, entendiendo de una manera definitiva que debemos trabajar en el bien común y comprendiendo que todos somos parte de un sistema universal que nos abraza y que nos alcanza a todos. Cuando la humanidad deseche la idea de que encontrará la felicidad y la plenitud llenándose de cosas materiales, la Tierra quedará liberada para siempre de la obligación de satisfacer infinitamente nuestros deseos incontrolados. La experiencia de la fuerza que encierra el amor a Dios puede ayudarnos a reorientar nuestros potenciales hacia un estilo de vida más austero, más sencillo, más solidario, a rechazar o superar necesidades inmediatas de placer o satisfacción. Estamos hoy, por lo tanto, invitados a construir el mundo del futuro. Asistimos a un cambio de era. Nuestro mundo, como informaron los espíritus Allan Kardec, dejará de ser un mundo de expiación y pruebas para transformarse en un mundo de regeneración. Un mundo en el que estaremos más cerca de la felicidad, pues todos nosotros nos habremos liberado de las pasiones del orgullo y del egoísmo que hoy nos esclavizan. Un mundo en el que estaremos alineados con las leyes divinas. Un mundo de respeto a la vida en cualquiera de sus formas y de respeto y veneración por el planeta escuela que nos acoge. Según afirman los espíritus, la Tierra no será transformada por un cataclismo que aniquile súbitamente una generación. La generación actual desaparecerá gradualmente y la nueva la sucederá del mismo modo sin que haya ninguna modificación en el orden natural de las cosas. Hoy estamos viviendo el primer segundo del primer minuto de la primera hora de la transformación para ese mundo de regeneración
en el que se promoverá esa reorganización de la humanidad. Dado que la nueva generación habrá de fundar la era del progreso moral, se distingue por una comprensión y una inteligencia que generalmente son precoces, sumadas al sentimiento innato del bien y a las creencias espiritualistas, lo que ya va a constituir una señal importante de progreso. Y esa nueva generación ya está aquí conviviendo con nosotros, trabajando en la construcción de un mundo mejor. Lo sabemos porque vemos con claridad que hay un despertar en la conciencia global en ese sentido. Cómo continuamente surgen iniciativas individuales o colectivas que buscan mejorar nuestro mundo con nuevas propuestas basadas en las fuentes de energía renovables, la gestión de los residuos, la extinción de los materiales y las materias contaminantes, economías circulares en las que se reutilizan y reciclan ropas, objetos. Aparecen los cultivos ecológicos y de proximidad que eliminan la contaminación, los pesticidas, nuevas tecnologías y descubrimientos que en todos los ámbitos mejorarán sin duda nuestro entorno, nuestra vida, desde la comprensión y el amor al planeta y a la creación entera. Estamos todos invitados para trabajar en la construcción del mundo que nos espera.